Imagina, por un momento, el destello titilante de una vela en una habitación oscura, un susurro que perturba el silencio sepulcral y una sensación de que no estás solo, incluso cuando lo estás. Muchos hemos escuchado historias de entidades oscuras y de los ritos sagrados destinados a expulsarlos, pero al indagar en las escrituras, nos encontramos con un paisaje aún más enigmático y complejo que supera cualquier relato de ficción. La Biblia, ese tomo milenario lleno de sabiduría y misterio, es donde este relato comienza. En el Evangelio de Mateo, capítulo 8, los espíritus demoníacos se convierten en protagonistas cuando Jesús expulsa una legión de demonios hacia una piara de cerdo. La escena es intensa, un hombre poseído, voces que parecen venir de otra dimensión y un poder divino que transforma el caos en calma. Esa narrativa no solo desencadena un sinnúmero de preguntas, sino que difumina las fronteras entre lo visible y lo invisible, lo sagrado y lo profano. ¿Cómo debemos interpretar estos seres oscuros que la Escritura denomina demonios? ¿Son meras metáforas de nuestras luchas internas, o existen realmente como entidades que acechan más allá del velo de nuestra realidad cotidiana? Desde las primeras páginas del Génesis, con la serpiente que tienta a Eva, pasando por las pruebas de Job, hasta las confrontaciones directas de Jesús con estas fuerzas oscuras, la Biblia traza una narrativa donde lo visible y lo invisible chocan constantemente. Es en este telón de fondo de fuerzas cósmicas y batallas espirituales donde nos sumergiremos hoy, explorando no solo lo que estos antiguos textos nos dicen sobre los demonios y exorcismos, sino también los relatos menos conocidos que la historia y la teología nos han legado. Acompáñanos mientras desentrañamos los secretos que yacen entre las líneas de las Escrituras, revelando un mundo donde lo inexplicable y lo místico se entrelazan, un mundo que nos invita a cuestionar nuestras certezas y a enfrentar nuestros propios demonios internos. ¿Estás listo para cruzar el umbral hacia lo desconocido? Imagina un mundo envuelto en sombras, donde tiempos remotos se entrelazan con secretos ocultos y voces susurrantes que desafían nuestro entendimiento de lo celestial y lo infernal. Así comienza nuestro viaje al insondable misterio del origen de los demonios, un relato que, como niebla al amanecer, confunde y seduce las mentes de quienes intentan encontrarle sentido. En las antiguas escrituras surgen figuras sombrías, mencionadas como ángeles caídos, entidades cuyo orgullo o rebeldía los arrojó desde la gracia divina hacia las profundidades del abismo. ¿Quiénes eran antes de su caída? De repente, nos encontramos en un tiempo aún más arcaico, una tierra de mitos y leyendas donde otras escrituras describen bestias y criaturas que existieron antes de la creación del hombre, malignas y astutas, esperando ante las sombras para influenciar y corromper su débil voluntad. Estas entidades, según algunos antiguos relatos extrabíblicos, se originaron cuando las aguas del firmamento aún eran jóvenes, antes de que ni siquiera el primer aliento de vida hubiera sido otorgado a la humanidad. El eco del libro de Enoc añade aún más misterio, narrando cómo ciertos ángeles, embriagados por las hijas de los hombres, descendieron para yacer con ellas, engendrando una descendencia de gigantes voraces y crueles. De estos Nefilim, algunos creyeron, emanaron espíritus inquietos después de su exterminio, transformándose en demonios hambrientos de sufrimiento humano. Los textos bíblicos, con su elegante reticencia, abren la puerta a múltiples interpretaciones. Sus bosques de palabras crean un claro donde la luz y la oscuridad se entrelazan. En cada esquina, nuevas interrogantes nos esperan, y el lector queda atrapado en este glorioso enigma divino. ¿Son los demonios huidas sombras del pasado o el ineludible legado de la propia humanidad? El corazón se acelera mientras nuestro entendimiento penetra un poco más en los secretos universales, preguntándonos si alguna vez sabremos realmente la verdad. En las profundas y enigmáticas escrituras bíblicas, estas entidades se presentan no solo como meras alegorías del mal, sino como presencias tangibles que emergen del velo del mundo espiritual para interactuar y a menudo alentar a los seres humanos. Consideremos un pasaje del Evangelio de Marcos, donde Jesús se encuentra con un hombre poseído que habitaba entre las tumbas, su alma desgarrada por una legión de demonios. La existencia de estas entidades abre un umbral de inquietudes y contemplaciones. ¿Cuántas de nuestras acciones son verdaderamente nuestras y cuántas se ven influenciadas, quizás sin saberlo, por fuerzas que escapan a nuestra comprensión? A lo largo de los siglos, los demonios han sido temidos y esquivados, pero también han fascinado al corazón humano. Estos seres, capaces de susurrar dudas en los oídos de los justos y sembrar discordia en los corazones más firmes, se mueven con una misteriosa malevolencia en el borde externo de la intervención divina. En el relato bíblico, sus apariciones no son meros cuentos de advertencia, sino apremiantes recordatorios del poder y la fragilidad inherentes de nuestra esencia espiritual. Mientras navegamos en el enigma del cosmos, la fascinación perdura. ¿Es la leyenda de los demonios un eco del pasado,
un reflejo de nuestro miedo al caos o una verdad más cercana a nuestra realidad de lo que estamos dispuestos a aceptar. Así, alzamos la vista hacia las estrellas, cuestionando si nuestro mundo es realmente todo lo que hay, o si hay algo más, algo oculto, algo que nos observa desde la penumbra, esperando su oportunidad para hacernos conscientes de su existencia. Imagina caminar por un desierto antiguo, donde el eco de los vientos susurra secretos olvidados por el tiempo, y cada sombra parece esconder un enigma. En este escenario desolado, surge una historia intrigante sobre el poder velado de los demonios, aquellos seres que la Biblia describe acechando desde los márgenes de lo visible, buscando aferrarse al alma más desprevenida. El Evangelio nos lleva a los días de Jesús, cuando ocurrió un evento tan desconcertante que aún hoy retumba en los corredores de la fe. Este hombre, habitante de tumbas y cadenas rotas, nos recuerda la lánguida línea entre lo humano y lo sobrenatural, entre la voluntad propia y el dominio oscuro. En un mundo donde los límites entre lo físico y lo espiritual se desdibujan, nos preguntamos si estos relatos son meras advertencias simbólicas, o si bajo el manto de lo sagrado, los demonios realmente extienden su sombra sobre la humanidad, esperando el momento oportuno para seducir y someter. Aquí, donde la fe y el destino entrelazan su danza eterna, el poder demoníaco emerge como un intrigante recordatorio de que lo sobrenatural no solo ocurrió en el pasado, sino que sigue acechando, esperando revelarse en los rincones más oscuros de nuestra existencia. En las sombras del cosmos, donde lo visible se entrelaza con lo oculto, se encuentra una figura ancestral que desafía los designios divinos, la intriga personificada, Satanás, el eterno adversario. En los recovecos de los textos sagrados, al diablo se le otorga un título inquietante, el príncipe de los demonios. Este título no es meramente simbólico. Imaginemos una corte oscura, un reino subterráneo donde las intenciones maliciosas son susurradas como secretos prohibidos. Aquí, Satanás se alza como un maestro de marionetas, tirando de los hilos invisibles que intentan desviar el propósito de la creación. Pero, ¿cómo un ser, creado originalmente en la luz, se convierte en la némesis de su creador? Se dice que su rebeldía desafía directamente la esencia misma de lo divino. Lucas 11:15 lo menciona, sembrando un misterio perturbador. Por el príncipe de los demonios, expulsa a los demonios. Es este cargo que le permite orquestar un enjambre de fuerzas oscuras, criaturas etéreas cuyas motivaciones también están selladas en enigma. ¿Qué juramentos han hecho? El papel de Satanás como líder de los demonios despierta preguntas que nos asoman al abismo de lo desconocido, donde las líneas entre el bien y el mal se difuminan y nos dejan anhelando respuestas que parecieran ser tan esquivas como su propia presencia. Como su propia presencia. Mientras desentrañamos sus pasajes, no podemos evitar sentir el escalofrío de lo siniestro. Nos atrae y nos advierte a la vez, tejiendo una danza eterna con la verdad y el temor. Imagina un mundo donde lo invisible gobierna lo visible, donde fuerzas oscuras se ocultan en las sombras, perturbando la paz de los hombres y desafiando la luz. En este escenario místico y sobrecogedor, surge una figura imponente, Jesús de Nazaret. Los evangelios del Nuevo Testamento nos revelan el extraordinario poder de este hombre divino, un poder que trasciende lo humano y establece su autoridad en lo sobrenatural. Uno de los episodios más intrigantes es el relato de un hombre poseído por una legión de demonios. Cuando Jesús pisa la orilla, los espíritus oscuros, con una voz cargada de desesperación, claman: ¿Qué tienes con nosotros, Hijo de Dios? Con una calma desarmante y una autoritaria sencillez, Jesús ordena a los demonios huir, y estos, impotentes frente a su imponente autoridad celestial, se ven obligados a abandonar al hombre, dejando resonar la salvación entre gabas. Susurros de asombro en aquellos que presenciaban el milagro. Este no es solo un acto de liberación física, sino una demostración palpable del reinado espiritual de Jesús, reafirmando su divinidad. Nos invita a reflexionar sobre las dimensiones inexploradas del universo, sobre el bien y el mal, sobre la luz enfrentándose y conquistando la oscuridad. Y así, en la intersección de lo conocido y lo desconocido, se revela la esencia de lo sagrado. En lo profundo del mundo espiritual, donde la luz y la oscuridad libran sus eternas batallas, se encuentran los antiguos rituales de exorcismo, prácticas envueltas en un velo de misterio y poder. El eco de sus palabras resuena a través de los siglos, evocado por aquellos que han sido testigos de la guerra contra fuerzas invisibles. Los textos bíblicos, en su misticismo atemporal, dejan entrever fragmentos de estos rituales, revelando métodos y oraciones tan antiguos como enigmáticos. Imagina estar en una habitación oscura,
el aire cargado de una pesada tensión. A través de este denso silencio, un murmullo comienza a crecer. En el nombre de Jesús, te ordeno que salgas. Las palabras, pronunciadas con la fe de un guerrero celestial, buscan imponerse sobre las sombras que acechan. Así, exorcismos no son solo una práctica de antaño, sino una danza de luz intentando recuperar su esplendor ante una oscuridad implacable, invocando misterios que desafían la comprensión humana. Imagina un atardecer en Judea, hace más de 2 milenios, donde el soplo del viento trae consigo susurros de historias olvidadas, entre ellas, la inquietante conexión entre las enfermedades y la posesión demoníaca. La Biblia nos cuenta episodios como el del hombre de Gerasa, quien habitaba entre tumbas, prisionero no solo de cadenas físicas, sino también de fuerzas oscuras que murmuraban en su mente. Jesús no solo restauró su cordura, sino que al hacerlo, liberó una legión de demonios, símbolos del caos interno manifestado en enfermedad. Este misterio nos lleva a plantearnos si las antiguas percepciones aún resuenan en nuestra interpretación contemporánea de ciertas aflicciones, y si detrás de cada síntoma inusual yace la eterna batalla entre la luz y las sombras, que continúa librándose en un plano más allá de nuestra vista terrenal. La mezcla de fe y temor colorea esta narrativa con matices radiantes, sugiriendo que quizás, en el universo de lo desconocido, nuestras almas sean el campo de batalla definitivo. Imagina por un momento la oscuridad palpable que cae sobre una pequeña aldea al margen del vasto imperio romano. La tormenta ruge, y las nubes negras juegan un audaz ajedrez en el cielo. Los aldeanos susurran sobre una presencia oscura que ha tomado a uno de sus suyos, un espíritu maligno que siembra terror en sus corazones. Entra en escena un grupo de hombres, sencillos en apariencia, pero portadores de un legado divino. Son pescadores, cobradores de impuestos, hombres comunes, y sin embargo, llevan consigo el mandato del Salvador. En sus manos, el poder de las palabras enseñadas por Jesús, capaces de desafiar al mismísimo reino de las tinieblas. Es entonces cuando Pedro, con su mirada fija y decidida, avanza. No necesita más que la fe que retumba en su pecho y el susurro silencioso de una promesa celestial. En medio de aquel encuentro, uno que podría haberse perdido en las arenas del tiempo, algo asombroso ocurre. Así, no solo recordamos las palabras del Maestro que resonaron en sus corazones, esas que derrotan a la oscuridad, sino que también nos enfrentamos al misterio de aquellos que fueron llamados a desafiar las sombras, llevando luz a los abismos más oscuros. Uno queda preguntándose, ¿qué otros secretos les confió Jesús en sus largas caminatas bajo el manto estrellado? En lo profundo de las sombras de tiempos antiguos, emerge una advertencia susurrada a través de las páginas sagradas de la Biblia. Una advertencia que evoca escalofríos a todos quienes prestan oídos curiosos. En Deuteronomio 18, 10-12, se despliega un mensaje velado en el misterio, un mensaje que nos prohíbe buscar consejo de espíritus o sucumbir a los hechizos susurrados por adivinadores. Pero ¿por qué este vehemente rechazo? Se dice que al abrir un portal a lo desconocido, permitimos que entidades de naturaleza insospechada crucen el umbral hacia nuestra realidad. Son aquellos seres, revestidos en sombras, los que con dulces engaños ofrecen revelaciones a cambio de una parte de nuestra esencia. Imaginen por un momento, un mundo donde los secretos del mañana son accesibles a un precio oculto y sombrío, disfrazados de ayuda. La tradición bíblica los tacha de influencias demoníacas, pero ¿quiénes son realmente? Espíritus que alguna vez caminaron en cuerpos de carne, que ahora extienden sus tentáculos a las almas curiosas. Se dice que incluso el gran rey Saúl, en su momento más desesperado, cayó víctima del hechizo de la adivinación, extraviándose en el murmullo fantasmal de una pitonisa. Al cruzar esa barrera invisible no solo arriesgamos nuestra paz, sino que también alimentamos energías que se nutren de nuestras debilidades. En las horas más oscuras, cuando el velo entre los mundos se adelgaza, el consejo de los sabios fue claro: no profanar lo sagrado buscando en el abismo lo que no debería saberse. Al observar las estrellas desde los confines de nuestras habitaciones, recordemos que algún misterio está destinado a permanecer intocable. Imagina por un momento un vasto escenario cósmico, donde fuerzas invisibles e incomprensibles luchan por el control del alma humana. En este éter de conflictividad eterna, el libro del Apocalipsis nos ofrece una ventana aterradora y fascinante al destino final de los demonios. Durante siglos, estos seres oscuros han influido en el mundo de formas que desafían nuestra comprensión, susurrando sombras de duda, temor y desolación en los corazones de los humanos. Los demonios, aquellas entidades que se rebelaron y desafían al Creador, se enfrentan a un juicio final lleno de espectáculo y misterio. Su confinamiento eterno en el lago de fuego, una esfera de agonía y desesperanza, donde el tiempo deja de existir y el mal es consumido por completo. En el intrigante tapiz que teje el Apocalipsis, se vislumbra un clímax épico, donde la luz prevalece sobre la oscuridad. ¿Pero podría haber un propósito más profundo en su derrota? En este insondable relato,
El destino de los demonios no es solo una cuestión de castigo, sino una pieza esencial del enigmático rompecabezas del plan divino, que promete renovar y restaurar un universo en el que el bien siempre tendrá la palabra final. Suscríbete para más contenido.